Hola, bienvenidos al tercer objetivo de evaluación. En este objetivo desarrollaremos la competencia para comunicar efectivamente a través de medios digitales. ¿Pero qué es la comunicación efectiva? Comunicar efectivamente implica que no solamente seamos transmisores de conocimiento, sino que este conocimiento pueda anclarse a través de emociones. De ahí la frase de que el aprendizaje está ligado íntimamente a la emoción. Seguramente recordaremos que a lo largo de nuestra vida académica hemos tenido la necesidad de comunicar, exponer o transmitir algo a un público, sean ellos nuestros compañeros de clase, nuestros maestros en aulas, nuestra familia o nuestros amigos o un público totalmente desconocido. Y esos recuerdos seguramente serán muy variados. Si es nuestra primera ocasión en la que exponemos ante un público, es muy probable que nuestros niveles de estrés sean muy elevados. Y esto se debe principalmente a que no contamos con elementos suficientes para podernos sentir a gusto o que estamos en control de la situación a la hora de transmitir la información. El que suceda esto de manera habitual puede convertirse en una problemática a largo plazo, pues a través de experiencias negativas podemos llegar a construir imágenes que no son tan reales. Es por ello que es importante el aprender a comunicar efectivamente para tener elementos que nos puedan dar control de las situaciones a la hora de transmitir la información y experimentar niveles de estrés menores, llegando incluso a disfrutar los momentos en los que estamos exponiendo o presentando algo ante un público. La comunicación intrapersonal e interpersonal también son factores importantes a desarrollar. La comunicación intrapersonal implica que seamos capaces de hacer un autoanálisis, es decir, de conocer qué elementos son nuestros facilitadores para ser buenos comunicadores y cuáles son nuestros obstáculos o dificultades para lograrlo. Es de aquí que podemos obtener un listado de aquellos elementos en los cuales podremos enfocar nuestras energías para lograr mejorar y cuáles son aquellos que ya son elementos beneficiadores de nuestro proceso como comunicadores. Por otro lado, la comunicación es un proceso complejo. Si bien sabemos que el modelo de comunicación funciona con un emisor, un receptor, un mensaje a transmitir y un canal por el cual lo va a lograr, la comunicación moderna implica que no existe un solo medio para poder transmitir esa información, sino que estos medios se diversifican de muchas maneras. Es por ello que es importante que nosotros definamos cuáles pueden ser los medios a elegir para poder transmitir nuestra información. Y esta información, qué calidad, qué cualidad y qué valor va a tener para el momento en el que llegue a nuestro público o a nuestra audiencia. Y es por último con nuestra audiencia o con nuestro público que se vuelve relevante el buscar la retroalimentación. La forma en la que nosotros crezcamos como comunicadores o como transmisores de la información va a depender mucho de que nuestros mensajes realmente lleguen con efectividad. Y es a través de la retroalimentación con nuestro público que sabremos si este mensaje logró llegar de esa manera. Y entonces de ahí lograr aprendizajes clave para mejorar nuestros procesos de comunicación. Pero bien, ¿cuál podría ser nuestro punto de partida o nuestro punto de comienzo? Si bien mencionábamos que para una comunicación efectiva es importante lograr una adecuada comunicación intrapersonal, justamente es eso lo que nos va a dar nuestras primeras preguntas. Bien, respondámosla juntos. La primera pregunta es ¿qué estoy sintiendo? Esto es importante porque dijimos que la emoción está ligada íntimamente al aprendizaje. Cuando nosotros experimentamos nuestras primeras exposiciones, hay implícita una emoción. Cuando no estamos totalmente preparados, pues esa emoción tiende a ser negativa. Si no reconocemos cuál es la emoción que estoy sintiendo, difícilmente podremos cambiarla. Pregunta 2. ¿A quién me dirijo? El conocer el público o la audiencia a la cual nos vamos a enfrentar en nuestro proceso comunicativo es fundamental, pues el plan de acción derivará de conocer a quiénes nos vamos a dirigir. La tercera pregunta, ¿cuánto tiempo? También esto es fundamental, pues si contamos con pocos minutos o contamos con varios minutos o incluso horas, será relevante para nuestro plan de acción. Pregunta 4. ¿Cómo me ven los demás?
Decíamos que si nuestras experiencias a la hora de exponer o transmitir cierta información a un público ha sido negativa, probablemente la imagen que tengamos de nosotros mismos al momento de exponer también lo sea, y que las emociones vinculadas a esos momentos pues no sean para nada positivas. Es por eso que es importante reconocerlas también. Esta imagen que hemos construido de nosotros mismos a la hora de exponer y que pensamos que la tienen los demás. Pregunta 5. ¿Qué digo? Esta pregunta está vinculada a que nosotros realmente dominemos el contenido a transmitir, es decir, que tengamos claridad absoluta del mensaje que deseemos que el público absorba o que el público al final de nuestra exposición sepa y que no va a olvidar. Es por eso que es importante el siempre prepararnos con antelación y con suficiente tiempo para preparar nuestros temas de exposición y el material que vamos a desarrollar. Pregunta 6. ¿Cómo lo digo? Los elementos verbales, paraverbales y corporales también son elementos a tener en cuenta al momento de exponer o transmitir información, al momento de comunicar. Y de esto a veces no somos muy conscientes, pues la forma en la que me paro, la forma en la que me comporto, la forma en la que me muevo por los espacios, la forma en la que entono, si mi volumen es alto o si mi volumen de voz es bajo, todos estos elementos también son considerados importantes a la hora de informar. Si mi volumen de voz es alto o si mi volumen de voz es bajo, o si tiendo a usar muletillas, es decir, a repetir ciertas palabras más del usual, todos estos elementos también forman parte del mensaje. A veces cuando estamos en una conferencia o cuando estamos en alguna plática con algún ponente, tendemos más a recuperar la información de cómo expresó cierta información, de cómo se comportó a la hora de exponer o de comunicar, más que lo que realmente dijo. Y pregunta 7. ¿En dónde me coloco? Esta pregunta se refiere al espacio físico en el que vamos a exponer, o al espacio físico en el cual nos vamos a comunicar con un público o con una audiencia. El conocer los elementos técnicos del espacio físico por el cual nos vamos a desplazar nos ayuda a sentirnos más cómodos al momento de exponer. Recuerden que estas preguntas son facilitadoras para conocer qué tanto podemos disminuir el nivel de estrés inicial con el cual contamos. Después de hacer este diagnóstico de cuál es nuestro punto inicial, es importante también proyectar cuál va a ser nuestro punto de llegada. Y para eso también podemos contestar las siguientes preguntas. Primer pregunta, ¿qué deseo hacer sentir? Aquí, en lugar de hacernos la pregunta de cómo nos deseamos sentir a la hora de exponer, es decir, si deseo sentirme cómodo, si deseo sentirme en confianza, si deseo hacerme sentir en dominio de los conocimientos que estoy transmitiendo, la pregunta va más referida en qué deseo hacer sentir al público. Recordemos que el aprendizaje está ligado íntimamente a las emociones. Por lo tanto, deberíamos procurar que los mensajes que transmitamos, la información que queremos que nuestra audiencia domine o la información que queremos que nuestra audiencia se lleve al finalizar nuestra participación, tenga un anclaje emocional. Con esto garantizaremos que la información que se lleven pueda ser útil o que se pueda conservar al finalizar de ciertos días, o que se pueda conservar en un lapso mayor de tiempo. 2. Mi público es. Aquí, más que una pregunta, es una afirmación, y esto implicaría que como comunicadores estamos en control de cuál va a ser nuestra audiencia. Y en el caso de que no nos los digan, siempre será importante que lo preguntemos y con base en ello, entonces planear cuál va a ser nuestro mensaje y cómo va a ser la forma en la que lo vamos a comunicar. Pues no es lo mismo exponer ante unos niños que ante unos adultos, que ante unos estudiantes, que ante unos profesionistas. Aunque sea la misma información, el nivel de profundidad puede cambiar y la forma en la que lo haremos también debería. 3. ¿Mis tiempos óptimos son? Para este punto será importante siempre planear si puedo exponer el mensaje a transmitir en pocos minutos o si puedo exponerlo en más tiempo.
Y esto se debe a que el tiempo no siempre será totalmente controlable. Es decir, si nos piden hacer una exposición de 15 minutos para una audiencia, nosotros podemos programar una exposición con esas características. Pero si llega a haber algún contratiempo o algo que afecte nuestra programación, deberíamos de ser capaces de poder resumir o sintetizar el mensaje que deseamos transmitir ante ese público. Sobre este punto podemos recordar quizá nuestras experiencias a la hora de escuchar a algunos ponentes, aquellos que requieren mucho tiempo para poder transmitir un mensaje y aquellos que se toman unos breves minutos para poder transmitirlo. La clave aquí es lograr ser adaptables y, según las circunstancias, poder alargar nuestro discurso o tener que ser breves. 4. Mi imagen ante los demás es... Para este punto, como comunicadores será importante que tengamos ya construida una imagen asertiva de cómo nos vemos ante un público. 5. Mi mensaje es... Este punto se refiere principalmente a que estemos en dominio de la información que vamos a transmitir. Por supuesto que esto dependerá de qué tanto hemos estudiado la información y qué tanto hemos estudiado la forma en la que lo vamos a transmitir, pensando siempre en el público. 6. Mis recursos son... Para este momento estaremos en control de las formas en las que utilizamos nuestros recursos verbales, paraverbales y corporales. Y podremos utilizarlos de manera discriminada dependiendo las circunstancias. Y finalmente 7. Mi espacio es... Esto se refiere nuevamente al espacio físico. Pensando en nuestro punto de llegada, quizá ya contemos con la experiencia suficiente para poder desenvolvernos en distintos espacios físicos. Ahora, entre el punto inicial y el punto de llegada vamos a encontrar con ciertos elementos que tendremos que trabajar. Uno de ellos es nuestra comunicación asertiva, que estará totalmente dirigida a combatir con ciertas creencias que hemos ido adquiriendo durante el transcurso del tiempo. Frases como no puedo, yo soy así o supongo que son nuestras principales limitantes a la hora de aprender. Y esto es así porque en nuestras experiencias negativas, quizá muchas veces nos han comentado que no podemos hacer ciertas cosas o que las hacemos mal. O a veces somos nosotros mismos quienes nos queremos convencer de que nosotros somos así y que no servimos para ciertas cosas. O en ciertas circunstancias tendemos mucho a suponer que no podemos realizar ciertas actividades o participar en ciertos procesos porque tenemos principalmente miedo a enfrentarnos a situaciones nuevas. De aquí resulta relevante el contestar estas dos preguntas. ¿Cómo voy a construir mi imagen? ¿Y cómo voy a construir la imagen del otro? La primera se refiere a cómo voy a lograr los cambios del punto de partida al punto de llegada. Es decir, si identifico en este proceso de autorreflexión o autoanálisis que tengo algunos elementos que son limitantes para una comunicación efectiva y que entonces debo eliminar y construir otros que me permitan acercarme más a este tipo de comunicación a través del reconocimiento de cuáles pueden ser mis fortalezas y cuáles pueden ser mis debilidades. Un ejemplo de fortaleza puede ser que soy bueno en el dominio de la información, que poseo buena memoria, y una debilidad puede ser que no tengo control corporal, es decir, que al estar parado frente a una audiencia no controlo los movimientos de mi cuerpo. Cabe mencionar que mientras más trabaje en estos elementos que son mis debilidades, entonces más avanzaré hacia la llegada o a la construcción de esta imagen. Y por último, la pregunta referente a cómo construyo la imagen del otro tiene que ver con dejar de vernos por un momento como ponentes o como expositores y pensarnos más como audiencia. Cuando estamos en el papel de la audiencia, tendemos a construir la imagen del expositor a través de nuestras primeras impresiones, o en ocasiones por unas falsas impresiones
de la imagen del otro. Y como sociedad a veces tendemos a caer en falsas construcciones sociales de la imagen del otro. Como ejemplo basta con que recordemos cómo nos referimos a las personas a nuestro alrededor, como el tímido, el callado, el serio, cuando nos estamos refiriendo a comportamientos sociales. Pero también a veces tendemos a construir la imagen del otro a través de los aspectos físicos, como el flaco, el gordo, entre otros. La construcción de este tipo de imágenes a través del tiempo solo sirve para reafirmar a veces la construcción de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y una realidad social es que a veces estas construcciones tienden a ser más negativas que positivas, por lo que terminamos creyendo y sumando los referentes de los otros a la creación de nuestra propia imagen. Es entonces que en este proceso de autoanálisis se identifique qué elementos pertenecen a lo real y qué elementos pertenecen al imaginario colectivo, al imaginario de lo social, al imaginario de las personas que han, a través de supuestos o suposiciones, sumado elementos falsos a la creación de nuestras imágenes. Y bien, como esta competencia está pensada en comunicar a través de medios digitales, es importante que practiquemos en justamente medios digitales. Esta semana 1 la dedicaremos a reflexionar y hacer el autoanálisis de cómo comunicamos efectivamente. Para ello tengo dispuesto para ustedes un cuestionario que nos facilite la identificación de los elementos de nuestro punto de partida, así como sondear en cuáles pueden ser los elementos que estamos visualizando para nuestro punto de llegada. Y adicionalmente para la semana 1 trabajaremos con composición estilo libre, que implica el reconocimiento de algunas herramientas de diseño creativo que nos permitirán trabajar con algunos elementos como el manejo de formas y autoformas, de fondos, que nos permitan tener elementos estéticos para poder trabajar. La semana 2 la dedicaremos a la composición con estructura, una composición menos libre, más guiada, de cómo poder elaborar presentaciones con cierto orden. Esto con la finalidad de que también podamos disponer de ejemplos que nos faciliten la organización de la información. En la semana 3 procuraremos unificar los elementos aprendidos en la composición de estilo libre junto con la composición por estructura para formar presentaciones. Y por último, las semanas 5 y 6 las dedicaremos a la revisión de las exposiciones que estaban preparando sobre los capítulos del libro El arte de presentar. Cabe mencionar que las exposiciones y sus materiales de exposición serán revisados con base en lo aprendido en la semana 1, 2 y 3 de este módulo. Bien, eso es todo por esta clase. Revisen por favor la actividad y estén pendientes de la actividad siguiente que se refiere a la composición por estilo libre. Saludos y que estén bien.